Qué bueno, me encanta estar en este día del año porque es un día donde entramos en una nueva palabra pastoral. Entramos en una nueva etapa o temporada como iglesia y en un nuevo impulso. No quiere decir que lo que hemos vivido hasta aquí ya terminó, ya no sirve, ya no vale, no. Todo eso es algo que hemos ido atesorando a lo largo de estos años, pero este día comenzamos con un impulso nuevo. Comenzamos con una proyección diferente porque queremos estar alineados con el corazón de Dios. Queremos estar alineados con su propósito y con su dirección para ti y para mí como iglesia La Buena Semilla. Amén. Has estado dando vueltas. ¿Cuál será la palabra pastoral para este año? Bueno, todavía no la voy a poner. Dame unos segunditos. Yo le dije a Gloria que cuando le diga ahora, ella la va a poner. La va a lanzar ahí y va a salir en grande en la pantalla que está ahí detrás. Pero sí quiero que te vengas conmigo a Primera de Corintios, al capítulo 4 y al versículo 20. Primera de Corintios 4, versículo 20. Y voy a leer dos versiones. Sabéis que algunas veces alguna versión aclara un poquito más algunas palabras y me encanta las dos versiones que voy a leeros en esta mañana. Una es la Reina Valera, que es de las preferidas, y la otra es la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos primero con Reina Valera. Dice Primera de Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y como iglesia estamos llamados a entrar en un nuevo desafío este año. Como iglesia estamos llamados a no conformarnos a nuestros límites. Estamos llamados a avanzar a un propósito bien definido. Y ese propósito no es otro que seguir siendo transformados por el poder de Dios. Seguir siendo transformados por su palabra. Seguir siendo transformados por su espíritu. Si crees que ya has sido transformado del todo por Dios, lo siento, no. Nunca dejaremos de ser transformados por Él. Y este año damos un paso más porque queremos ser cambiados y enfocarnos en quién es Él. ¿Sabes para qué? Para ser esa iglesia a la que Él nos llamó a ser. Para ser realmente ese pueblo, el cual Él dijo que quiere que seamos. Personalmente creo que necesitamos cambiar en todos los niveles. Que necesitamos modificar cosas en todos nuestros aspectos como seres humanos, como hijos de Dios. Y es tiempo de dejar de caminar sin más. De dejar de ir de un lado para otro sin más y de experimentar un renuevo personal. ¿Cuántos queréis sentir un renuevo personal? ¿Cuántos queréis ser transformados completamente? Si te dijera, mira, tráenos tu vehículo que te lo vamos a renovar completamente. Te vamos a cambiar el cuero de los asientos, te vamos a cambiar los neumáticos, te vamos a quitar la pantalla antigua y obsoleta que tienes y te vamos a poner un buen CarPlay, eso de que te cogen el móvil y te hacen lo que quieren. O te dicen, mira, te vamos a renovar tu casa. Y te llevan allí a los hermanos, a los gemelos que moldean las casas, no sé cuántos ven ese programa, Los gemelos que reforman las casas y te lo meten ahí, te hacen una casa de ensueño. Te lo renuevan por completo. Necesitamos renovar nuestras vidas. Necesitamos algo que provoque ese renuevo en nosotros, ¿sabes para qué? Para que nuestro entorno sea renovado. Porque cuando tú eres renovado, el entorno donde tú te mueves es renovado. Porque cuando tú cambias, lo que está alrededor tuyo es cambiado. ¿Sí o no? Tú influencias en tu entorno. Entonces, si tú eres alguien diferente, lo que está alrededor tuyo va a cambiar. Lo que está alrededor de tu persona va a ser transformado. Y eso va a afectar a nuestra generación. Eso va a afectar a la generación de la cual tú y yo formamos parte. Y aquí hay diferentes generaciones. Pues, ¿te imaginas afectar a tu generación? Con un renuevo de parte de Dios. Yo quiero invitarte a que este sea un año en el que no te conformes. ¿Cuántos inconformistas hay aquí?
Mira, lo peor que hay es conformarse. No es malo ser inconformista, porque el inconformista busca alcanzar algo mejor, algo diferente, algo nuevo. ¿Sí o no? Lo que tenemos siempre que buscar es en la línea en la que Dios nos dice que busquemos y no conformarnos en lo que ya sabemos y conocemos de Él. No limitemos aquello que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No limites aquello que Él quiere hacer en ti, a pesar de lo que tengas que atravesar. A pesar de lo que tengas que cruzar, mira a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es una llave. ¿Y sabes lo que hace esa llave? Abre caminos. Porque no es una llave cualquiera. No es una llave que se oxida. No es una llave con los dientes malos. No es una llave que te han hecho una copia ahí en una máquina de estas que te la dejan, que cuando la vas a meter en la cerradura, como nos ha pasado muchas veces, resulta que tenemos que ir 3 veces o 4 porque no encaja. No. Jesús es una llave poderosa. Y tú y yo, como su pueblo, como sus hijos, hemos sido llamados a vivir cosas en la acción de esa llave. ¿Y cómo es esa llave? Poderosa. Hemos sido llamados a vivir de una forma poderosa, a vivir cosas mayores. Y no dudes algo, si el Espíritu de Dios está en ti, cosas mayores vas a vivir. Cosas mayores vas a experimentar. Jesús nos está diciendo hoy, mírame a mí. Mírame a mí. Y con tu mirada puesta a mí, venimos de un año con un lema que decía, alza tus ojos. Mírame a mí. Y con tu mirada puesta en mí, avanza. Avanza. Ve hacia adelante. Personalmente creo que Dios nos está llevando a cambios en cuanto a muchos aspectos como su pueblo. Yo creo que Dios está buscando un pueblo que se defina. Y uno de los más notables de esos cambios es que Él quiere que haya una mayor presencia de su Espíritu en medio de su pueblo. Es que haya una mayor presencia de poder en medio de tu día a día. En que no simplemente seas un hijo o una hija de Dios o alguien que camina por el mundo sin más, sino que seas alguien que camina en el poder de Dios. Que camina bajo la autoridad, bajo la gracia y bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque eres alguien, y si aún no lo eres, hoy tienes el tiempo para decidir serlo. Eres alguien por quien Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Eres alguien por quien Jesús se hizo hombre siendo Dios y fue a la cruz a morir por ti. Eres alguien por quien Jesús lo entregó todo. ¿Sabes para qué? Para que dejes de vivir en derrota, para que dejes de ser alguien que camina sin más en medio del mundo, para que dejes de ser una generación sin peso y te conviertas en alguien que camina en el poder del Espíritu, que camina en el poder de Dios. Esta palabra pastoral debe marcar el rumbo espiritual de este 2026. ¿Sí? Pero antes de hablar de qué haremos este año, debes responder una pregunta un poquito más profunda. Y esa pregunta es, ¿en qué poder vas a vivir? ¿En qué poder vas a caminar? Es necesario cambiar si queremos avanzar hacia los propósitos de Dios. Así que, ¿qué poder eliges para que tu vida se mueva? ¿Qué poder eliges para que tu vida crezca? Si algo vemos es que el mundo cambia constantemente y en esta semana cambia mucho, ¿sí o no? Vemos cómo los poderes van cambiando, como el orden social, político, geográfico está siendo transformado. Vemos cómo culturas están siendo modificadas, costumbres, circunstancias. El mundo cambia constantemente. Y muchos de esos cambios van directamente en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Van directamente en contra del mensaje de Dios. Y el resultado, ¿sabes cuál es? Están existiendo generaciones que no saben quién es Jesús. Están naciendo generaciones que no conocen a Dios. Están naciendo generaciones que no saben quién es Él. Pero lo peor no es eso, que es malo, Lo peor es que incluso aquellos que profesan conocer a Dios, su posición se tambalea. Su posición tiembla delante de todas estas cosas que el mundo está lanzando. Porque incluso el pueblo de Dios llega a poner en duda
ciertas cosas. Por eso necesitamos urgentemente volver a caminar en el poder, y ahora sí ponlo ahí, en el poder de Dios. No sé si ha aparecido. Este es el lema o la palabra pastoral que vamos a tener a lo largo de este año. Queremos caminar en su poder, no en cualquier poder. Queremos caminar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente caminar junto a ese Dios de poder. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Lo que dijo el profeta Oseas. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y después te voy a hacer una añadidura ahí, pero lo voy a hacer al final. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo escribe a los Corintios, a una iglesia que era una iglesia activa. Una iglesia que era una iglesia dotada, que tenía un buen equipo, que tenía un buen cuerpo ministerial, tenía un buen equipo de alabanza, tenía un buen equipo de ujieres, tenía escuelas dominicales tremendas, tenía campamentos, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, lo tenía todo. Escribe a una iglesia en Corintio que era conocedora, pero aún Pablo necesita decirles algo. Él necesita decirles algo que era contundente, algo que era necesario. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo no les está diciendo, mira, todo eso que hacéis no sirve para nada. No les está diciendo todo eso. Es necesario hacer muchas cosas, ¿sí o no? Es necesario estar activos en la obra de Dios. Es necesario reunirnos. Es necesario estudiar la palabra. Es necesario enseñar a los niños, a los jóvenes. Es necesario tener tiempos de adoración y de alabanza como el que hemos tenido en esta mañana. Él no está menospreciando la predicación, la formación, la doctrina. Él está diciendo que todo eso, si lo haces sin el poder de Dios, carece de sentido. Que todo eso, si lo haces sin que la presencia de Dios esté en medio, esté activa, se esté revelando y manifestando, no es suficiente. Pablo les está diciendo, mira, no basta con conocer su propósito, no basta con proclamar el mensaje del evangelio, no basta con conocer de él, necesitas el poder de Dios. Necesitas su presencia. Y esta palabra pastoral no es solo un lema para este año. ¿Sabes lo que es esta palabra? Es una corrección. Y el primero que ha recibido esa corrección soy yo. Es una corrección amorosa de Dios. Pero a la vez es una invitación que Dios nos está haciendo. Él nos dice, iglesia, necesitáis mi presencia aún más. Necesitáis caminar en mi poder aún más. Necesitáis realmente alinearos con lo verdaderamente necesario. Pasar de una fe hablada, pasar de una fe de costumbres o de normas o de circunstancias que van un día y otro para empezar a experimentar una fe vivida. Vivida. Una fe vivida, pero ¿vivida de qué forma? Vivida en su poder. Vivida en el poder de su Espíritu. Y eso es lo que marca la diferencia, que tú y yo vivamos en su poder. Eso es lo que cambia generaciones. Eso es lo que hace que las reuniones de mujeres trasciendan. Eso es lo que hace que las reuniones de hombres trasciendan. Eso es lo que hace que los tiempos de alabanza y adoración provoquen algo en medio de su congregación. ¿Sabes por qué? Porque no solo es cantar, no solo es tañir un instrumento, es poder de Dios en acción. Eso es lo que hace que cuando tú estás en la calle, en medio del trabajo, en tu escuela, cuando tú estás en medio de tus amigos, tú eres alguien que tiene una capacidad de cambiar tu entorno. No eres ese alguien que dicen, oye, yo veo que tú eres alguien diferente, no haces esto, no haces lo otro, te comportas de esta manera. Oye, eres alguien, pero no basta con que digan que eres alguien. Ellos tienen que experimentar que realmente eso que tú eres diferente desprende poder. Desprende algo que es capaz de cambiar y de aportar a sus vidas. Lo que encontramos en este pasaje de Romanos, creo firmemente, que más que nunca es un llamado de Dios para este tiempo. Dios necesita una iglesia que camine en su poder. Necesita una iglesia que viva en su poder. Y es que Dios nos está llamando
a buscar más de su presencia. Mira, y Pablo lo sabía bien. Desde el comienzo de su llamamiento, Pablo había experimentado el poder de Dios en su vida. Y para Pablo cambió todo. Para Pablo, aquel día que tuvo ese encuentro con Jesús, ¿recuerdas el texto? ¿Recuerdas ese momento? Para Pablo lo fue todo. Pero no solo se quedó en ese encuentro en el camino a Damasco. No solo se quedó ahí cuando Jesús sale a su encuentro y lo derriba de su cabalgadura, sino que Pablo fue transformado día a día. Pablo fue transformado día a día. Él llegó a decir a los Gálatas, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero fíjate, él dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con eso les estaba diciendo, la razón de mi existir, la razón de lo que yo soy es Cristo. Y si hago algo, lo hago por Él. Y si hago algo, es por motivo de Él. ¿Sabes por qué? Porque es su poder manifestándose en mi vida. Es su vida obrando en mi vida. Tú eres alguien donde Dios obra. La vida de Dios debe estar obrando cada día en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Porque el reino de Dios no es simplemente un discurso. El reino de Dios no es simplemente algo que puedas decir, algo que puedas declarar. Primera de Corintios 4, 18 al 20. Ahí vemos la realidad de la iglesia de Corinto. Corinto tenía algo peligroso. Y es que era una iglesia que sabía proclamar bien el mensaje. Sabía hablar bien, sabía transmitir bien, pero estaba perdiendo lo que sostenía ese mensaje. Y era la profundidad espiritual. Era el fundamento del poder de Dios. Y Pablo les dice, mira, volveré a visitaros. Iré a veros, pero no voy a ir a oír las palabras sabias que estáis hablando de gente, y él los llama envanecidos. Gente que expresaba bien, que narraba bien, que conocía lo que decía. Dice, no, iré para ver, para comprobar si hay poder en vosotros. Para comprobar si realmente hay peso en aquello que estáis declarando. Para comprobar si la presencia de Dios está en medio de la congregación. ¿Y cuántas veces encontramos congregaciones donde la presencia de Dios muchas veces no está? Necesitamos ser una congregación donde haya peso espiritual. Amén. Donde haya peso, donde la presencia de Dios habite. Hay una fe que se oye bien. Hoy más que nunca el mensaje del evangelio es lanzado por las redes sociales, por Instagram, Facebook, TikTok, por donde tú quieras. Hay youtubers cristianos, entrevistas las que quieras, psicólogos, psiquiatras, conferenciantes, lo que tú quieras. Tiene gente que maneja todo tipo de doctrinas ahí y las abren y las expresan y las enseñan. Y no digo que esté mal, pero sabes, hay una fe que se oye bien. Pero en ocasiones hay una fe que no transforma. Hay una fe que no cambia corazones. Hay una fe que no provoca y no produce nada. Dios nos está llamando este año a ser un pueblo que camina en una fe que transforma. Amén. A ser un pueblo que camina en una fe que es capaz de transformar el entorno donde está. Porque las palabras sin poder van a producir cristianos informados, pero no cristianos transformados. No vidas transformadas. Van a provocar iglesias activas, con agendas llenas, pero espiritualmente débiles. Espiritualmente sin fuerza. Van a provocar apariencia de vida, pero falta de fruto. El reino no se manifiesta solo cuando hablamos correctamente. El reino no se manifiesta solo cuando expresas todo lo que sabes. O cuando hacemos ciertas cosas o cierto tipo de reuniones, sino que se manifiesta cuando vivimos rendidos al Espíritu Santo. Cuando vivimos sometidos al poder del Espíritu Santo. Podemos hacer un montón de cosas
y estar funcionando simplemente en fuerzas humanas. Y ese es el peligro mayor. Creer que estamos caminando en Dios cuando lo único que estamos haciendo es caminar en una rueda de costumbres y de normas o de prácticas que se asemejan a alguien que camina conforme a Dios. Podemos acostumbrarnos a las formas y perder el fuego. Pero este año necesitamos prestar atención. Amén. Necesitamos estar atentos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es fácil caer en eso. Es fácil relajarse. Necesitamos estar más que nunca atentos a ese fuego que Dios deposita en medio de su pueblo. A ese fuego que Dios deposita en tu vida y en la mía. Y es que cuando la iglesia tiene palabras pero carece de poder, no cambia nada. Nada es transformado. Por eso hay una gran diferencia entre hablar del reino y manifestar el reino. Necesitamos una iglesia que manifiesta el reino. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tiene que estar asentada tu fe. Ahí tiene que estar asentada tu vida. No reemplacemos el poder por las costumbres. Porque donde no hay poder de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que la pasión se enfría. Cuando la pasión se enfría, hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Como lo decimos en Cádiz, seguimos a la comparsa. Vamos con la comparsa. Pero cuando hay pasión, tú vas al frente. Cuando hay pasión, tú pones todo lo que eres en aquello que haces, porque lo haces con una intencionalidad y con una conciencia de que lo que estás haciendo no lo estás haciendo en tu fuerza, sino en el poder de Dios. Y eso provoca cambios. Eso provoca transformación. Eso produce algo diferente. En la Biblia encontramos una iglesia que nace en ese poder de Dios. ¿Sí o no? Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué pasó allí aquel día? Algo tremendo. Algo que cambió la historia de aquellos hombres y mujeres. Algo que cambió la historia del ser humano. Jesús no dejó a la iglesia con una estrategia. Jesús no dejó a la iglesia simplemente con un manual de acción. Jesús no dejó a la iglesia simplemente, mira esto, seguir estos pasos. No. Jesús les dejó con una promesa. Jesús les dejó con esa promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira, la iglesia no nació en medio de la predicación, en medio del estudio. Eso vino después. La iglesia nació orando. La iglesia nació buscando el poder de Dios. La iglesia nació buscando aquella promesa que Jesús había dicho que iban a recibir. La iglesia no nació en movimiento. La iglesia nació en dependencia. Si vamos al libro de Hechos, vemos una iglesia que dependía día tras día de la presencia de Dios. Que dependía todos los días del poder del Espíritu Santo. Y encontramos en ese libro de Hechos cómo ocurren milagros, ocurren cambios, ocurren conversiones milagrosas, transformaciones en familias. Cómo incluso otros lugares son transformados por el poder. ¿Por qué? Porque había un pueblo que dependía 100% del poder de Dios. El Espíritu Santo no vino solo como un complemento. Venga, está el Espíritu Santo, un complemento más. No. El Espíritu Santo vino como un fundamento. Un fundamento que sustenta y que sostiene lo que tú y yo somos. Un fundamento que sustenta y que sostiene la iglesia. En Hechos 2 vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Llena del Espíritu Santo. Pasamos de Hechos 1 a Hechos 2 y encontramos una iglesia que caminaba en el poder de Dios. Encontramos una iglesia sensible a la presencia de Dios. Encontramos una iglesia donde no había protagonistas humanos. Tristemente, cada vez estamos cayendo más en protagonistas humanos. Donde todo se puntualiza sobre una persona, ya sea dentro de la iglesia muchas veces o en el mundo, en la sociedad. Si no, solo tienes que mirar las noticias, ¿vale? Donde el protagonista es alguien.
Pero en Hechos 2 encontramos una iglesia donde no había protagonismo humano, sino que había una iglesia que dependía completamente del cielo. Una iglesia que dependía completamente de quién era Dios. ¿Y cuál era el resultado? Si lees Hechos 2, ¿cuál es el resultado de Hechos 2? Yo quiero ver eso. ¿Sí o no? Yo quiero vivir eso en Cádiz. Yo quiero que mi ciudad sea transformada. Yo amo mi ciudad. Yo quiero que mi provincia sea transformada. Que la región a la que pertenezco sea transformada, aunque mi nación sea cambiada. Mira, el resultado de eso es arrepentimiento genuino. Cuando la palabra era predicada con poder, había arrepentimiento. El corazón de las personas se compungía. Eran confrontados con su realidad y había un arrepentimiento, había transformación de vidas. Encontramos una unidad profunda en medio de la iglesia. ¿Y sabes lo que eso provocaba? Había un crecimiento saludable. La iglesia crecía todos los días, porque cada día eran añadidos a esa iglesia personas que habían sido transformadas por el poder de Dios. Y yo quiero que esto se quede chico, ¿sabes? Y lo he dicho muchas veces, porque eso significará que estamos siendo agentes transformadores en medio de esta ciudad. Amén. Y veremos vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder de Dios. Donde había amargura comenzará a haber gozo. Donde había esclavitud a ciertas cosas habrá libertad. Donde había ansiedad, depresión, situaciones que oprimen y que encarcelan el alma y el corazón del ser humano, ahí veremos cambios, ahí veremos expectativas. El poder de Dios no solo produce señales, produce una comunidad que refleja a Cristo. Una comunidad que refleja el carácter de Jesús. Porque el poder produce transformación. Amén. Mira, no solo emoción, y somos emocionales. No podemos negar nuestras emociones. Pero no nos quedemos solo en la emoción del momento, sino que realmente esa emoción sea provocada porque está habiendo una transformación profunda en nuestro ser. Está habiendo una transformación profunda porque el poder de Dios está obrando. Yo deseo que en esta mañana el poder de Dios esté obrando en tu vida. Deseo que en estos momentos tú estés experimentando el poder de Dios en medio de tu vida. Quizás viniste cargado, quizás viniste con pensamientos, con historias. Mira, el poder de Dios está obrando en tu vida. Créelo. Deja que el poder de Dios transforme lo que estás viviendo. El poder produce transformación y eso es convicción y eso es arrepentimiento. Romanos 1:16 dice: el evangelio es poder de Dios. ¿Pero qué significa realmente vivir en su poder? ¿Qué significa vivir en el poder de Dios? Y aquí es donde necesitamos claridad. Aquí es donde necesitamos tener ciertas cosas bien presentes. Mira, vivir en su poder no es solo experimentar momentos intensos. Porque muchas veces creemos que vivir en el poder de Dios es experimentar momentos intensos. Donde lloramos, donde reímos, donde de repente experimento algo en mi cuerpo. Mira, eso no es vivir en el poder de Dios. Eso es experimentar un tiempo en el poder de Dios, un toque especial de Dios. Vivir en el poder de Dios es caminar todos los días con Él. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es una vida completamente, escúchame bien, completamente rendida a Él. Y muchas veces no experimentamos el poder de Dios porque no rendimos completamente nuestras vidas. No rendimos completamente nuestros corazones. No rendimos completamente nuestras prácticas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos. Ríndelo todo a Él. Ponlo todo delante de Él. Así vamos a experimentar una vida en el poder de Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y sabes por qué perseveraban? Porque no dependían de su fuerza, dependían del Espíritu.
Perseveraban no porque dependían de una disciplina humana, sino porque dependían de una fortaleza espiritual. El poder de Dios nos ayuda a perseverar día tras día. ¿Sabes por qué muchos no continúan caminando con Cristo? ¿Por qué muchos se apartan y se alejan de Él? ¿Por qué no perseveran? Porque realmente lo hacen en sus fuerzas y no dependen de aquel que es capaz de fortalecerte, de ayudarte a caminar con Él en todo tiempo. El poder de Dios, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y qué importante es el dominio propio. Porque cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y caminamos con Él, ese poder de Dios rompe cadenas. ¿Lo crees? Ese poder de Dios vence hábitos. Ese poder de Dios restaura lo roto. Y es que el poder de Dios, el Espíritu Santo, no solo consuela, sino que nos da la capacidad para vencer las tentaciones. Nos da la capacidad para vencer esas caídas, esas ataduras, esas circunstancias que nos atan y que muchas veces nos llevan a pecar. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Amén. Si su presencia está en ti, si tú eres alguien que vive en el poder de Dios, si la presencia de Dios habita en tu corazón, tienes capacidad para vencer al pecado, porque ya fue vencido. Vivir en su poder es poder para vivir en santidad. Pero también es poder para amar y para vivir en unidad. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no solo da fuego, sino que forma el carácter. Qué importante tener un carácter formado. Yo siempre lo he dicho. No basta solo con ser, con hacer, con saber. Necesitamos tener un carácter conforme al carácter de Jesús. Porque el carácter es lo que te va a sostener. Una iglesia en su poder perdona. Una iglesia en su poder restaura relaciones. Mira, yo no concibo una iglesia donde los hermanos estén peleados entre sí. ¿Puede haber discusiones? Sí. ¿Puede haber diferencias? ¿Sí o no? ¿Te puedes enfadar con el que tienes al lado? ¿Sí o no? O con el que está atrás y por eso está sentado delante. Puede pasar todo eso. Pero ¿saben? Lo importante o la razón no es que pase todo eso, es qué haces cuando eso pasa. ¿Qué haces cuando eso sucede? Una iglesia en el poder de Dios es una iglesia que restaura relaciones. Una iglesia que rompe el orgullo, porque para restaurar relaciones hay que romper el orgullo. Es una iglesia que forma una familia espiritual, que comparte, que camina junta. Una iglesia llena del Espíritu no es una iglesia perfecta, no te equivoques. Mira, cuando llegamos cada uno de nosotros a la iglesia dejó de ser perfecta. Muchas veces vamos buscando la iglesia perfecta, pero no hay la iglesia perfecta. Porque en el momento que tú llegas, se estropeó la iglesia. Una iglesia llena de su poder no es perfecta, pero es humilde. Es perdonadora. Y sobre todo es una iglesia que avanza a unidad, que tiene una misma visión. Así que cuando caminamos en el poder de Dios, dependemos de Él y no controlamos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y esto lo sabemos todos, nada podéis hacer. Sabemos la palabra, sabemos la teoría, pero vivir en el poder de Dios es vivir esto. Es reconocer cada día que sin ti, Señor, nada puedo hacer. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Porque muchas veces encontramos creyentes o iglesias o personas que profesan seguir a Jesús, amar a Jesús, pero cuando miramos sus vidas no encontramos nada. Porque un día decidieron ser cortados de la vid. Porque un día decidieron que no iban a seguir dependiendo de esa vid. ¿Y sabes lo que pasa? Comenzaron a dejar de dar frutos.
comenzaron a dejar de manifestar aquello que que Dios hace en cada uno de nosotros. Tenemos un desafío para este año. Y es que Dios, y con esto voy a ir cerrando, no te asustes. Dios nos está llamando a tomar una decisión clara. Dios nos está llamando en este 2026 a posicionarnos. Y no se trata de hacer más actividades, que haremos actividades. No se trata de llenar las agendas hasta que no quede ni un solo día libre, ni un solo sábado y tengas que estar. No se trata de eso. No se trata de querer correr más rápido. Yo no soy de los que quieren correr rápido. Yo prefiero que los tiempos los marque Dios. Y cuando Él diga ahora, ahora hacemos. Cuando Él diga avanza, ahora avanzamos. Cuando Él diga da 2 pasos, damos 2. Si dice da medio, damos medio. No se trata de todo eso. Se trata de depender más profundamente del Espíritu Santo. Y hay un texto que usamos muchas veces, Zacarías 4, versículo 6. Dice, no con ejército ni con fuerza. ¿Con qué? Sino con mi espíritu. No se trata lo que tú uses, lo que tú puedas provocar o producir, lo que tú puedas formar. Se trata de que aquello que haces, te asegures de que el Espíritu de Dios, de que el poder de Dios está ahí. Está incluido. Mira, más programas no reemplazan la presencia. Más palabras no sustituyen más poder. Dios no busca una iglesia impresionante. Él busca una iglesia rendida. Rendida. Una iglesia postrada a sus pies. Así que este año no se trata de hacer más, sino que se trata de depender más. ¿Cuántos queréis depender más de Él? Yo quiero depender más de Dios. Yo quiero depender más de su presencia. Yo quiero depender más de su poder. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más. Él busca una iglesia rendida, a la que poder transformar y que eso provoque la transformación de su entorno, de cada generación, y que lo haga no por habilidades humanas, no por genialidades humanas, sino que lo haga por medio del Espíritu Santo, que lo haga por la acción de su poder. Hoy tenemos que tomar una decisión como iglesia. En este tiempo, por medio de su palabra, Dios nos está hablando. Escúchame bien. Dios está declarando que quiere que seas alguien que forma parte de su pueblo, es decir, que seas iglesia en medio de esta generación. Dice, bueno, pero si ya soy iglesia, sí, pero espérate, que seas iglesia con mayúscula. ¿Qué quiere decir que seas iglesia con mayúscula? Quiere decir que seas alguien que ha entendido el evangelio. Porque el evangelio no dice que es un mensaje sin más. ¿Verdad que no? ¿Qué dice la palabra acerca del evangelio? Dice que es poder de Dios para salvación. Quiere que seas iglesia con mayúscula. Y una iglesia con mayúscula es aquella que vive en el poder de Dios. Y quiero invitarte a entrar en un tiempo de evaluación. Quiero invitarte a entrar en un tiempo donde puedas ser capaces de analizar tu vida. Puedas incluso analizar la congregación. No te pongas ahí a investigar a los hermanos. Pero ahí donde estás, puedas pensar, ¿cómo está mi vida? ¿Y cómo es la iglesia a la que pertenezco? ¿En qué iglesia estoy asentado? ¿Realmente el poder de Dios está en mi vida? Empieza por ti. ¿Realmente el poder de Dios está en mi vida? ¿Realmente yo camino en el poder de Dios? ¿Realmente mi vida depende día a día de su presencia? Porque si tú eres parte de la iglesia, como estés tú, va a depender de cómo esté la iglesia. Recuerda que somos un cuerpo. De cómo esté tu vida va a depender de cómo esté la iglesia. A lo largo de la historia hemos visto cómo una iglesia que carece de lo esencial no avanza, no impacta su generación. Y lo esencial es lo que Pablo nos deja claro en estas líneas, y te lo voy a resumir rápidamente. Pablo está diciendo, a grosso modo, necesitamos mostrar lo que Cristo ha hecho con la palabra y con las obras. Con potencia de señales
y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, esforzándonos en predicar el Evangelio. Y cuando digo el Evangelio, te estoy diciendo que es poder de Dios para salvación, para transformar, para que esta generación vea y entienda. Vea y entienda. Hoy más que nunca, iglesia, debemos ser iglesia. Una iglesia llena del Espíritu. Capaz de no secarse en medio de estos tiempos, porque es fácil secarse hoy por hoy, ¿eh? Es fácil secarse. Es fácil que lo que tú vives en Cristo te sea arrebatado. Pero cuando tú estás pegado a la fuente del Espíritu día tras día, no te vas a secar. Y ahora vuelvo al texto de Oseas. ¿Recuerda? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto lo compartía, que no sé si el año pasado o el anterior. Ese conocimiento que es Yadá. Y no es conocimiento de saber cosas, conocer cosas. No, se está refiriendo a un conocimiento profundo y personal de quién es Dios. Se está refiriendo a conocer a Dios, a tener una intimidad y una profundidad con Él. Y muchas veces el pueblo perece porque no hay esa relación profunda con la presencia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que actuaba en Hechos 2 es el mismo Espíritu que ha cambiado tu vida. Amén. Es el mismo Espíritu que actúa hoy por hoy en el 2026. Es el mismo Espíritu, no se ha debilitado, no se ha ido. Sigue estando vigente y activo. Ese mismo Espíritu en el que los discípulos andaban y sanaban enfermos. Ese mismo Espíritu en el que los discípulos caminaban y tenían las cosas y eran capaces de crecer como iglesia y avanzar y de orar y de ver milagros, de ver vidas transformadas, de ir a casas incluso de gente que ni siquiera pensaban y ver cómo Dios actuaba y cambiaba sus realidades. La pregunta no es si Dios tiene el poder. Dios lo tiene. Porque muchas veces decimos, Señor, tú has cambiado. ¿Por qué no pasa? Señor, ¿acaso tu poder terminó? La pregunta es si tú quieres vivir en el poder de Dios. La pregunta es si tú quieres experimentar ese poder. Y yo te invito a que este año declares como iglesia que no vamos a caminar en nuestras fuerzas. Que no vamos a caminar en nuestra experiencia. Que no vamos a depender de las cosas a las que estamos acostumbrados. Porque muchas veces caminamos en la misma forma de caminar porque eso nos da seguridad. Es nuestro espacio seguro. Y muchas veces no queremos atravesar ese espacio seguro e introducirnos en el poder de Dios por miedo a lo desconocido, por miedo a lo que vamos a encontrar. Pero yo te invito a que este año como iglesia le digas, Señor, voy a caminar en tus fuerzas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino se mide por vidas transformadas. Vidas transformadas. El reino se manifiesta donde el Espíritu de Dios gobierna. Y la iglesia avanza cuando vive en su poder. Así que yo te invito a que digas, Señor, yo decido vivir este 2026 en tu poder. Yo decido vivir este 2026 en tu poder. No me conformo. No me conformo. No me quedo tal cual estoy. Quiero cambiar. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar juntos.